estamos partiendo esta República de los Ríos en una fría mañana valdiviana y terminando una agitada semana nacional, hay que decirlo. Probablemente la forma en la que cada noticia de esta semana fue recibida por la comunidad nacional será parte del debate. Esta mañana en República de los Ríos marcará o anuncia la forma en la que vamos a vivir el próximo año, digamos. Dos noticias bastante importantes que fueron recibidas en la calle, quemando neumáticos y haciendo sonar las cacerolas, digamos, desde los problemas de género a propósito de la suspensión el rechazo de la detención preventiva de Martín Pradenas, o lo que ocurrió en el Congreso, digamos. Todo terminó en la calle esta semana y probablemente va a ser parte de la conversación el día de hoy, conversación que por supuesto va a tener la conducción habitual en República de los Ríos del canciller de la República, Víctor Godoy. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Miguel. Bienvenido. Buenos días. Tenemos un panel hoy día. ¿Qué te parece si iniciamos la presentación? Nos han estado esperando 20 minutos, no las demoremos más. Sí, es saludarla. Está Erika Rojas con nosotros, que no había estado en algunas semanas, pero ya hemos logrado coordinar todas las posibilidades. Erika Rojas, dirigente regional de la UDI, pero además concejal. ¿Cómo estás, Erika? ¿Estás Muy bien, en Río Víctor, Bueno? la verdad que contenta de poder estar con ustedes de nuevo, así que se agradecen las gestiones que se realizaron. Concejal de la Comuna de Lago Ranco. De Lago Ranco, perdón. Y Carla Arman. ¿Cómo estás, Carla? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Quién fue el que se quedó dormido? No sé, siempre pasa. No, bien, bien. Confío, pero bien. Contenta del debate y el espacio hoy día. Qué bueno. Tenemos algunos retornos que se multiplican, yo creo, ¿no? Sí, así es que vean bien sus retornos, si es que están escuchando, bajarle un poco el volumen, qué sé yo. Pero partamos, o sea, en rigor lo que nos interesaba también en esta conversación probablemente sean muchos temas, si uno los empieza a trabajar específicamente. Estoy tratando de hablar lento. Sí, porque se te escucha muy entrecortado. Sí. Así Cuesta es seguir el hilo. No voy a ampliar mucho la pauta de temas, sino que más bien lo que quería proponer es ver hasta dónde ustedes creen, para entrar nomás, digamos, que estamos viviendo una etapa de crisis política, digamos, ¿no? Más allá de las coaliciones, porque creo que se va a escribir mucho sobre las internas, por ejemplo, de la propia UDI, ¿no? Yo creo que, Erika, podríamos conversar contigo a propósito de que más que la interna de cada uno de los partidos o coaliciones, lo que he extrañado un poco, recién está apareciendo muy esporádicamente, esto de que podríamos haber asistido ayer a una especie de 13 de noviembre o de 11 de noviembre, digamos, de un momento en que todos dicen muchas cosas y todos lo común es la sensación de que la crisis, la sangre puede llegar al mar, digamos, o sea, que está en el nivel de desarticulación de la gobernanza política en los distintos estamentos del Poder Ejecutivo y en especial en su relación con el Parlamento en este caso, que podríamos llegar a una crisis de régimen en la que el gobierno entrara en una debacle en la que ya no va a poder contener la crisis y podría terminar eso en una cuestión mayor como podría ser la salida del propio presidente. Eso yo no lo he escuchado tanto, digamos, pero yo recuerdo noviembre, o sea, noviembre fue así. Y ayer pareciera que, porque lo dijeron algunos, incluso parlamentarios, que votaron finalmente a aprobar la posibilidad de sacar el 10% de los fondos previsionales, dijeron, ojo, porque lo que estamos haciendo es salvar al gobierno.
porque si no va a entrar en una vorágine de declaraciones y de tomar una definición respecto de vetar o llevar al Tribunal Constitucional la ley recién aprobada en el Parlamento, que podría terminar peor. Entonces, quisiera saber cómo han escuchado ustedes por dentro, en la política, el nivel, digamos, de lo que estamos viviendo en términos institucionales, digamos, más allá de entrar en el detalle, que por supuesto está disponible la audiencia seguro para saber detalles, porque lo que hemos sabido ya es bastante sabroso, digamos. ¿Erika Rojas? Sí, mira, más allá de que bueno, partí saludando, Carla, creo que no te había saludado en la audiencia, igual a todos nuestros auditores. Si bien es un hecho que sí fue un hecho inesperado lo que ocurrió durante estas semanas en el fondo, que de alguna manera voy a hablar por la UDI, llevó a una una introspección como partido político respecto a los principios, al cumplimiento, a la militancia, de cómo realmente vive la doctrina y los estatutos del partido. En ningún caso yo veo que esto va a ser una debacle para el gobierno, al contrario. O sea, la UDI, mejor que cualquier otro partido, ha demostrado que frente a la adversidad sabe unirse, sabe sacar fuerzas y reinventarse y salir adelante. Yo tengo fe absoluta en que el gobierno va a poder hacer lo mismo y probablemente vamos a vivir 1 o 2 semanas de reflexión de qué fue lo que ocurrió a nivel de partidos de Chile Vamos y también a nivel de la comunicación interna entre los partidos y el gobierno. De hecho, ya se están haciendo muchas reuniones entre el círculo más cercano del presidente y las directivas nacionales de los partidos de Chile Vamos. Para justamente llegar a este análisis, recorregir el camino, ver cuáles son las cosas en las cuales se están entrampando o se está transmitiendo mala información de la gestión que el gobierno está haciendo, para poder seguir adelante con un gobierno que claramente no solamente tiene este tema del 10%, hay muchos proyectos de ley muy relevantes que se están sacando adelante, donde se está tratando de seguir el camino del programa de gobierno que fue el que recuerdo que ganó en las pasadas elecciones con una mayoría abismante. Por lo tanto, yo creo que acá el análisis que hay que hacer es por qué nos estamos dejando llevar más por una agenda de la izquierda, más que seguir adelante con la agenda que realmente ganó y eligió la ciudadanía en Chile para guiar los destinos del país. Ahora, ¿y por qué sucedería eso? Podemos destacar... Sí, perdón, Víctor. ¿Y por qué sucedería eso? Esto de dejarse llevar por la agenda de la izquierda. El análisis hay que ver ahí el tema del tema comunicacional. O sea, espérame, déjame que tengo... Se me metió un WhatsApp. Claro, yo lo planteaba precisamente por lo... Es justamente lo que hay que revisar. O sea, yo creo que en eso lamentablemente hemos sido un poco débiles en transmitir cuáles son nuestras ideas, cuáles son los proyectos, cuáles son las bondades de los proyectos que se están realizando, de todos los beneficios que se están entregando. No olvidar, además, que se han logrado acuerdos muy importantes, que es que lamentablemente, yo quiero también hacer notar, el gobierno ha sido capaz de llegar a acuerdos con todo el espectro político. En noviembre tuvimos uno, donde claramente era por la paz y la Constitución y donde la paz nunca se cumplió. Luego tuvimos el acuerdo macroeconómico de rescate ahora de la pandemia por $1.000 millones, donde nuevamente la izquierda no cumple los acuerdos que se hacen al sacar un proyecto que no respeta este marco económico que estaba destinado para los $12.000 millones. Y así vamos. O sea, yo creo que también es muy difícil gobernar cuando tú tienes que llegar a acuerdos en temas tan críticos como el momento que está pasando en el país ahora, y tienes al frente un conglomerado que no respeta los acuerdos, que los firma, los acepta y luego no los respeta. Es complejo. Por lo tanto, aquí hay que hacer todos los análisis correspondientes para ir saliendo adelante y, por supuesto, preocuparnos, que es lo que ha hecho siempre la derecha, preocuparnos por el beneficio de Chile y de todos sus habitantes. ¿Y qué pasa con precisamente esto de las agendas? Porque tú me dices que habría que por lo menos hacer mayor
caso de el fondo de los proyectos, las iniciativas, el sentido de las iniciativas, etcétera. Porque ahí no basta con una vocería nomás, ¿no? Es como el conjunto del gobierno. O sea, y de los partidos, obviamente, ¿no? O sea, los partidos de la coalición tienen mucho que hacer al respecto, digamos, ¿no? Esto de comunicar o de poder estar en el espacio público diciendo, mire, ojo que esto tiene una bondad que no hemos advertido, digamos, ¿no? Bueno, en esa lógica, ¿qué pasa con el Ministerio del Interior? Porque es lo que circuló el día de ayer, de hecho. O sea, cuando habla el ministro Blumel justo antes de la votación en la Cámara, digamos que estaba por lo menos un poco afligido, digamos. Y no creo que sea, o sea, las votaciones se ganan y se pierden, o sea, en el Parlamento más encima, no era suficiente como para tener ese tono, digamos, ¿no? Entonces, y después se empieza a hablar de la necesidad de cambiar los ministros y el primero que aparece es Blumel. Entonces, también está esta discusión acerca de si es que hubo un problema en cómo el gobierno se instaló públicamente a defender sus proyectos. Eso está golpeando directamente a varios ministros, pero en principio al propio Gonzalo Blumel. Bueno, sin duda forma parte de los análisis que debe hacer el gobierno respecto a cómo está manejando esta crisis. También recordar que esta gran crisis que produjo el COVID-19 y que enfrentamos tan debilitados debido a este estallido social y de violencia que tuvimos en octubre, porque podríamos haber estado en mejores condiciones como país, pero no lo estuvimos debido a eso. Es una crisis que es social, o sea, primero sanitaria, además es social y va a ser económica, y además está trayendo todo un tema de capacidad administrativa e institucional de cómo se enfrenta esta crisis. El mundo moderno no estaba preparado para manejar esta pandemia y se han ido inventando procesos y se ha ido llegando también. ¿Cuál ha sido el gran problema con la clase media? Que la clase media nunca había estado en todos estos sistemas de protección que tiene el Estado de Chile. Por lo tanto, hay que llegar a personas que no estaban acostumbradas a llenar un registro social de hogares, que no estaban bajo el espectro y la visión del Estado de Chile en forma habitual. Por eso que ha sido bastante más complejo poder llegar con todas las medidas a la clase media, pero eso no quita de que se va a lograr. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, como no estaba escrito cómo hacer las cosas, hay están todas las intenciones y la preparación para hacerlo, pero hay detalles que hay que ir mejorando y que claramente están todas las intenciones y las condiciones para hacer esas mejoras. Y eso la gente lo ha ido sintiendo. Lamentablemente, tal vez no con la velocidad que uno quisiera, pero tenemos también un Estado que es bastante gordito, ¿no? Entonces, eso también produce que todas las medidas que se van realizando y las ideas que se van transmitiendo tal vez se demoren un poquito más en llegar a la gente. Además que no olvidemos que tenemos un gran porcentaje de personas que están con teletrabajo y que por lo tanto tampoco tenemos la misma capacidad como gobierno de llegar a todas partes. Por lo mismo la pandemia. En el fondo son condiciones muy extraordinarias. Entonces, la verdad claro, que hay que estar en los zapatos de cada persona para irse dando cuenta de lo difícil que es. Uno ve, por ejemplo, acá, yo puedo hablar del municipio de Lago Ranco, cómo los funcionarios municipales, los que no están con teletrabajo porque son más jóvenes, porque tienen las condiciones físicas para poder estar, para mantenerse trabajando, les ha tocado trabajar muchísimo, muchísimo. Y han estado ahí al pie del cañón y eso ha permitido que se haya podido llegar con el aporte hacia las personas, que se les haya podido apoyar con sus postulaciones al ingreso familiar de emergencia y a todos los beneficios que está entregando el gobierno, pero para eso necesitamos personas que lleguen a la gente que realmente lo necesita. Y si tenemos poca gente trabajando, claramente se recarga mucho más la mano para los que están trabajando. Entonces, hay que ser también bastante consciente de lo que está en este minuto, poder llegar con toda la información a cada uno. Claro, ahora, claro, el privilegio de ser gobierno central es que tienes todos los micrófonos, todas las cámaras disponibles a diario, y eso yo diría que se utilizó, ¿no? O sea, marzo, abril, fue vocerías diarias, no solo del ministro de Salud, o sea, el propio presidente, los ministros, por lo menos Interior y Hacienda, ¿no? O sea, el rol que tuvo Hacienda en su momento, que prácticamente era una vocería
tácita de todo lo que tú nos has planteado hasta aquí, digamos, básicamente de las iniciativas que estaba tomando el gobierno en función de enfrentar la crisis que se venía, que era más de carácter económico. Y sin embargo, eso Claro. se cae muy rápido, digamos, ¿no? Que ese es el dato inédito, a propósito de lo inédito del momento histórico. Claro, ante lo inédito, ¿no? Del momento histórico, lo lógico es que sucedan cosas también que son inéditas. Y por eso también yo diría el alcance de estas discusiones hoy en día. Yo te planteaba lo del ministro Blumel. Lo otro que ha circulado es la presencia innegable en este minuto de las vocerías posibles. Y la vocería posible del candidato presidencial mejor aspectado del sector, de Joaquín Lavín, también salió a advertir, ojo, que nos estamos equivocando, ¿no? Y hasta dónde eso también es un sentimiento dentro de la coalición, porque ya hablaremos de la oposición, pero en la coalición de gobierno, la coalición no la forma solamente el gobierno, la forma gente que trabaja en las comunas, que tiene cargos del nivel local como tú, pero también que no tiene ningún cargo, probablemente, y que es militante de las ideas de la coalición de gobierno. Y habla Joaquín Lavín y dice, nos hemos equivocado, o sea, tenemos que corregir ciertas cosas que estamos haciendo, hasta donde eso es un sentimiento profundo de ese sector. Bueno, justamente se está incorporando en muchas de estas conversaciones a todas las bases, a la militancia. Nosotros hemos tenido una participación importante en la transmisión de las realidades que estamos viviendo en cada una de las comunas. O sea, se está recurriendo a conocer y a estar presente de lo que está pasando a nivel país, para que en el fondo las políticas de gobierno, las políticas públicas de gobierno que se están realizando realmente logren llegar a todas las personas. Es una discusión que se está llevando, se está escuchando a todos, y la idea, como te digo, yo no lo veo tan catastrófico como tú lo planteaste en un principio. Yo creo que la capacidad de reinvención y de arreglar los errores que se han estado cometiendo existe, y eso se va a realizar, porque el gobierno está preparado para hacerlo, y ese es su deber, y eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a hacer. Las cosas se van a ir solucionando y vamos a ir tomando los temas relevantes que están quedando postergados por una discusión que es más que nada de tipo doctrinaria, no es necesariamente de solución ni de llegada inmediata a todas las personas. Nosotros, no hay nadie, para no redundar más en el tema del 10%, no hay nadie, no hay ni un economista que haya dicho que esto no era una buena idea. O sea, no era la mejor manera de hacerlo, no era la mejor manera. La manera de llegar a la clase media, habían otras superiores que, en vez de estar sacando un porcentaje de sus ahorros previsionales, que lo único que van a llevar es que va a ser pan hoy y hambre para mañana, y que las pensiones, que era uno de los grandes temas que salieron en el tema, el tema social de octubre, simplemente se vean más mermadas y más dañadas de aquí en adelante. Entonces, la verdad que, Sí. como te digo, esto se está escuchando, se está corrigiendo. Ojalá pudiéramos andar más rápido, sin duda. Ojalá pudiéramos hacer las correcciones en forma más rápida, para poder llegar y llegar a todas esas miles de familias que en este minuto están quedando sin empleo, que están sin sus ingresos que requieren para poder alimentar a sus familias y pagar sus deudas y pagar sus gastos básicos, que claramente en la clase media son mucho más altos que en las familias más vulnerables. Y ese es el objetivo, es llegar lo antes posible y poder ayudar a las familias que más lo necesitan. Erika Rojas está con nosotros, dirigente regional de la UDI, y que también es concejal en Lago Ranco, y por lo tanto tenemos esas posibilidades también de ir conversando acerca de lo local. Ayer estuvimos con varios dirigentes, el día miércoles también. Hemos estado conversando en la semana y vamos a seguir la próxima, probablemente con algunas reuniones, incluso con programas especiales acerca de ello, de cómo se está generando la gestión de la pandemia. En el nivel local hay una preocupación central, que es precisamente esta, que tiene que ver con cómo se accede a los beneficios. Y eso es algo que aparentemente no está funcionando tampoco tan bien. La cámara, creo que tú lo mencionabas en la primera parte de tu intervención. A nivel local cuesta que esto se exprese. Te lo quería preguntar a ti, Carla Adman Fechi, que ya está con nosotros.
a propósito de lo que pasó también esta semana. El Valdivia Solidaria presentó una posibilidad real para enfrentar la situación alimentaria. Y esto dejo que lo cuentes tú más en detalle, pero tiene que ver precisamente con esto de cómo se gestiona localmente una crisis como esta. ¿Carla? Sí, creo que ahora sí está bien, ¿o no, mi audio? Sí, perfecto. El eco, ya, súper, el eco era culpa mía, así que gracias ahí por las sugerencias técnicas del equipo de la radio. Mira, antes de contarles lo de Valdivia Solidaria, que sin duda para nosotros esta semana fue un elemento muy relevante y un aporte que nos tiene además muy contentos y contentas para la comuna de Valdivia, más de 20 toneladas de alimento que están a disposición de una red importante de ollas comunes de la comuna, y además de ayuda directa a familias, es además el esfuerzo y resultado de un arduo trabajo de meses realizado por un equipo tremendo de voluntarios y voluntarias, y además del aporte a través de una postulación de un proyecto que hicimos al Banco de Alimentos, que es una red maravillosa también que está ayudando a nivel nacional a abastecer a muchos territorios en donde además estamos atravesando un problema de fondo, que yo creo que es lo que estaban conversando mientras me desconecté, algo seguí por la señal radial, lo que decía Erika, que es cómo el gobierno y las instituciones enfrentan una crisis que no es solamente sanitaria, sino que también es una crisis económica. Y ahí me quería detener en un par de elementos muy breves. Yo creo de que la derecha se equivoca, y se equivoca mucho cuando instala esta idea, y Erika también la señalaba, de que la medida del retiro del 10% es pan para hoy y hambre para mañana, porque la gente, los chilenos y chilenas, sabemos que el sistema de pensiones, que no es un sistema de seguridad social, que es criticado a nivel internacional, que ha incumplido todo lo que prometió a comienzos de los 80, es hambre para hoy día y hambre para mañana. Eso es el sistema de pensiones hoy. Y por eso, sin ser una agenda de la izquierda, y ojo Erika con eso, porque la izquierda no ha estado de acuerdo y no hemos estado de acuerdo con que la forma de enfrentar una crisis económica como esta sea con la plata de cada una de las personas, pero el gobierno no ha dejado otra alternativa. Y es más, a mí me sorprende muchísimo cuando... digo sorprende de manera como un eufemismo, porque en realidad entiendo cuáles son los intereses detrás que defienden, pero el gobierno se escandaliza cuando se van a sacar los recursos individuales de cada uno de nosotros de las pensiones, pero no se escandaliza, y de hecho lo propone como la solución para proteger el empleo, que el empleo se protegiera sacando los fondos del seguro de cesantía, que son de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo de verdad que digo, a ver, que la derecha nos explique por qué consideran de que sacar los fondos de pensión es una aberración, porque la gente no puede estar resolviendo la crisis con sus propios recursos, pero no tuvieron problema que miles de trabajadores y trabajadoras estuvieran sacando de su propio fondo de seguro de cesantía los recursos, a propósito de que no fueron capaces de generar una ley que efectivamente protegiera el empleo y no solamente los intereses de los grandes empresarios. Yo creo de que las políticas de protección del gobierno fracasaron brutalmente. No es que hayan sido mal comunicadas, de que sean lentas, de que no se les entienda, fracasaron, fueron políticas malas. Un gobierno eficiente y que piense y protege a su gente en una crisis sanitaria y una crisis económica actúa desde el momento uno, sabiendo que como crisis económica además real, que afecta a los bolsillos de los chilenos y chilenas, a la posibilidad de comprar pan mañana y por lo tanto a los pequeños empresarios a tener ingresos mañana, lo que había que hacer era inyectar recursos a los bolsillos de los chilenos y chilenas, y no quisieron. Y se negaron a aumentar el ingreso de emergencia, y se negaron hasta que no hubo otra opción a que lo aumentaran. Parecía como que había que... O sea, yo de verdad me saco el sombrero de la oposición que ha estado en el Parlamento con una capacidad de paciencia, de tener que estar presionando al gobierno. El gobierno decía, no, más de 60.000 no podemos, no, más de 80.000 no, más de 100.000 no. Parece la misma negociación que tuvo que hacer la gente con el gobierno cuando se trataba de los 30 pesos del Transantiago. Entonces, yo insisto, creo de que la medida de sacar los fondos de nuestras pensiones para mí no es la ideal,
porque en primer lugar a mí me gustaría tener una seguridad social y no la tenemos hoy día, y no me gusta de que estemos enfrentando la crisis sacando nuestros propios recursos. Me gustaría de que fuese el gobierno, las instituciones, a través, como lo han hecho otros países, de, por ejemplo, impuestos a los más ricos, reducción de algunos tipos de gastos superfluos que no se debieran tener en un estado como este, como por ejemplo el sobrepago de pensiones irrisorias a las Fuerzas Armadas. Me gustaría que de ahí salieran los recursos para la gran mayoría que los necesitamos. No es así, no hemos tenido un gobierno que se ha puesto del lado de la gente, y qué bueno entonces que hubo la capacidad política transversal, además, con todo el desorden que eso le genera al gobierno y la falta además de apoyo, de que tengamos esta medida que, ¿sabes? Para mí lo que es pan para hoy día, y la apertura de un debate para tener mañana seguridad social. Porque si no cambia el sistema de pensiones a un sistema de seguridad social, vamos a seguir con hambre para hoy y hambre para mañana, que es lo único que nos ofrece el sistema de pensiones hoy día. Por eso, cuando estábamos viendo la mayoría de los chilenos y chilenas las votaciones en el Parlamento, era de verdad, y no sé si ustedes lo vivieron así, pero por lo menos nosotros acá en mi barrio sí, era como estar viendo la final de la Copa América. Oye, si estaban en todas las casas, estábamos viendo a ver, ¿se va a ganar o no se va a ganar? Y saltamos de alegría, porque hay gente además que nunca en su cuenta ha visto 1 millón de pesos y que tiene hambre hoy día, mañana, tiene deudas, angustias, y lamentablemente el gobierno no dio ninguna otra solución más que tengamos que sacar parte de nuestros fondos de pensiones, de un sistema además que no nos garantiza pan hoy, ni mañana, ni nunca. Y por lo tanto yo lo que espero es que la apertura de este debate del 10% lo que haga es que cuando estemos además en el proceso constituyente, que además a mí no me cabe ninguna duda, tras todo lo que ha sucedido estos meses, que además lo vamos a ganar de manera contundente, y vamos a tener una asamblea constituyente y vamos a tener una discusión constitucional para cambiar esta constitución actual, que ha permitido que la derecha diga que es inconstitucional el postnatal de emergencia, que es inconstitucional el congelamiento de los servicios, el pago de los servicios básicos, que es inconstitucional sacar el 10% de las AFP. Bueno, a esa constitución yo creo que hay cada vez más posibilidades de cambiarla, la vamos a cambiar, y espero entonces que el debate del 10%, que en definitiva es una política de pagar con nuestra propia plata una crisis que debiéramos estar pagando con otras modalidades, pero que el gobierno no ha querido, bueno, nos va a permitir empezar a discutir un cambio al sistema AFP, que en definitiva debiera ser el fin de ese sistema y el inicio de un modelo de seguridad social solidario, de reparto, que son los modelos además a nivel internacional, con todas las dificultades que obviamente tienen, que son los que más justicia han traído a los pueblos, y no este modelo individual de capitalización que genera muchas riquezas para el retail, para las AFP y para la banca, y no para la gente. Carla Adman-Fechi, que está con nosotros, y Erika Rojas. Erika es dirigente regional de la UDI. Erika, te escuchamos. Sí, Víctor, yo creo que hay varias cosas que hay que aclarar ahí en lo que plantea Carla. Yo creo, primero que todo, partir con aclarar que este discurso tan descalificatorio que está utilizando Carla en este minuto es lamentablemente lo que está llevando a que la gente se confunda, a que nuestros ciudadanos se confundan de qué es lo que realmente se está haciendo a nivel del gobierno, y es muy poco solidario en un momento tan complejo como está viviendo el país en este momento. Es lo que está llevando a que en este minuto las personas que piensen distinto sean funadas, sean descalificadas sencillamente por pensar distinto. Y yo creo que eso es algo que todas las personas que tenemos, que somos autoridad y que tenemos alguna posibilidad de transmitir ideas, tenemos que ser muy cuidadosos, porque este clima que se está generando en Chile en este minuto, donde tú dices que ver que se va a poder retirar el 10% de las AFP como en la final de una Copa América, yo de verdad lo encuentro lamentable. Al contrario, tú ahí debiste de haber transmitido a las personas de que lamentablemente este no era la mejor opción. Ahora, yo recordarte, hay un plan de protección de la clase media donde había una inyección directa al bolsillo de las personas de 500.000 pesos no reembolsables, un crédito blando donde efectivamente no había tasa de interés y donde las personas iban a poder optar hasta 2.600.000 pesos con el estado, o sea, con la postergación de 1 año, y luego se podía pagar contra ingreso máximo 4 años, y si no era absorbido por el Estado. Las ideas están, los proyectos están.
Lo que pasa es que aquí es un tema ideológico. El tema era lo que tú planteaste, o sea, decir, no, las AFP han sido un desastre, perdón. Las AFP cuando fueron creadas, se vio desde inmediatamente cuando se cambió este sistema de las cajas que habían, donde los trabajadores imponían el 20% de sus ingresos, se pasó a un sistema donde se empezó a imponer solamente el 10% para la jubilación. Y se fueron realizando cambios a lo largo de los años, principalmente los gobiernos de la Concertación, que llevaron a que las AFP se generara este odio que tiene la población, porque esa es la verdad, es como ni siquiera está la intención de entender el sistema, sino que la idea es sencillamente desacreditarlo y destruirlo. El sistema de capitalización individual ha sido un modelo exportable a nivel mundial. Lo que tú dices de que los fondos del sistema de reparto es exitoso, eso no es verdad. Hoy en día, más encima, donde tenemos una pirámide poblacional, donde tenemos muy poca tenemos muy pocos jóvenes que puedan sostener a los pensionados, a los pasivos, claramente los sistemas de reparto no funcionan. No funcionan. Entonces, al final, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Hagámosle las mejoras al sistema que tenemos. Llámale AFP, colócale lo que sea, pero a este sistema de administración de los fondos de capitalización. Porque una cosa súper relevante es lo que está pasando y lo que ustedes estaban tan contentos del retiro del 10%. Ese 10% se puede retirar porque cada persona es dueña de sus fondos. Y es súper relevante hacerlo notar. Si no fueran dueños de sus fondos y este fuera un sistema de reparto como lo que plantean ustedes, no se podría retirar nada. De hecho, las personas que se quedaron en los sistemas antiguos, ellos no son dueños de nada, por lo tanto ellos no pueden retirar ningún 10%. Por lo tanto, es súper relevante que la gente tenga súper claro de que ese dinero que está ahí en las AFP es de ellos y que las administradoras de fondos de pensiones lo que hacen es administrar sus fondos. Si se ha generado resentimiento respecto a las utilidades que han tenido estas administradoras, pues bien, revisémoslo. Pero esos fueron cambios legales que se fueron introduciendo en los gobiernos de la Concertación. Entonces, es relevante también hacer notar de que aquí el sistema es absolutamente perfectible y de que es un modelo exitoso que ha sido exportado a nivel mundial porque ya el sistema de reparto está quebrado en todos los países que todavía lo mantienen, porque ya el sistema, la pirámide poblacional ha ido cambiando. Ahora, respecto a lo que decías de los seguros de cesantía, volvamos al nombre, seguro de cesantía. Esos fondos son para utilizarlos cuando las personas están con problemas laborales. La Ley de Protección del Empleo lo que buscó es que no se generara esta desvinculación del trabajador con su empresa o con su trabajo. Y fue una excelente medida, porque hoy en día las personas saben que cuando esta crisis pase, que ya estamos viendo luces positivas del excelente trabajo que hizo el gobierno en el manejo de la crisis de la pandemia, porque quiero aprovechar de recordar que el sistema no colapsó. En ningún momento el sistema sanitario en Chile colapsó. ¿Estuvo estresado? Sí. ¿Estuvo al límite? Sí, pero no colapsó. Y más aún, la región de Los Ríos ha sido destacada a nivel nacional por el manejo de la pandemia que ha tenido, y eso ha sido gracias al esfuerzo tanto de todos los ciudadanos que entendieron lo que tenían que hacer, como también de las autoridades de salud que tenemos aquí en nuestra región, que trabajaron en forma coordinada con todas las otras autoridades, con la intendencia, con las otras seremías, con las municipalidades, con el gobierno regional, para hacer que la gente entendiera cuáles eran las medidas que tenían que tomar. Entonces, no seamos poco prolijos en entregar la información. Las cosas se han hecho bien, hay cosas que se pueden mejorar, sin duda. Tenemos medidas que son en forma directa para llegar a la clase media, pero si uno parte inmediatamente desacreditando esta medida y diciendo, no, esto no se puede hacer, esto es malo, esto no va a servir, claramente lo único que tú llevas a este final de la Copa América que tú dices, que realmente lo encuentro terrible. Porque tú le estás quitando a esas personas que tú me dices que no tenían, que nunca han visto $1 millón, en el fondo le estás retirando el 100% de sus fondos de pensiones. El 100%. El daño que se le está haciendo es tremendo. Es tremendo. Entonces, por favor, ¿de qué es lo que estamos hablando? O sea, tenemos que también ser serios y ser responsables nosotros en cómo transmitimos y en las políticas públicas que se están realizando. Es cierto, es poco popular, pero uno tiene el deber y tiene el rol de educar a la gente, a la población, a los ciudadanos, y enseñarles de cuáles son las cosas y por qué las cosas funcionan como funcionan. Oye, a todos nos han funado estos días por pensar distinto, pero no por eso uno no va a transmitir
lo que es correcto y cómo las cosas deben realizarse para que la gente esté bien, no solamente hoy, sino mañana, porque Chile no termina esta semana. Chile va a seguir por muchos años más y en este minuto lo único que estamos haciendo es transmitirle una tremenda carga tributaria a los jóvenes que vienen más adelante, que tal vez ni siquiera han nacido, pero que van a tener que sostener a toda esta población que retiró sus fondos hoy día y que probablemente no vamos a tener cómo sostenerlo más adelante. ¿Y cómo va a haber que hacerlo? Más tributos para los que vienen, para los jóvenes que vienen. Entonces hay que ser bastante más cuidadosos. Yo creo que es triste como planteas la situación, y yo creo que acá sí había un gran compromiso del gobierno por generar políticas que sí lleguen a la gente, pero lamentablemente todos tenemos que estar dispuestos a escucharlos y a luchar por esas medidas y demostrar de que son medidas buenas y efectivas, y que si se pone la intención en el Parlamento de sacarlas rápidamente adelante, le llegan rápidamente a las personas. Pero si no las sacan, si no salen las leyes y no se apoya al gobierno en las medidas que va planteando, obviamente las cosas no van saliendo. Porque en este minuto está como la política de, ¿qué está diciendo el gobierno para rechazarlo? Porque esa es la situación. Y lamentablemente esa no es la unidad que necesitamos para salir adelante. Te iba a plantear que, a propósito de lo que dices, a ver, y ahí damos pase también a Carla, porque lo que dice Renovación Nacional es, hay un esfuerzo fiscal importante, que es más o menos lo que tú has dicho, ¿no? Y que es valorable, y que además, según lo que plantea incluso Mario Desbordes en su momento, hay acuerdo en que efectivamente esa agenda de ese esfuerzo fiscal va a ir avanzando. Claro, pueden haber momentos en que se entrampa la discusión, lo que sea, bueno, pero es el proceso, digamos, el trámite legislativo. Ahora, lo que dice Desbordes es, el problema es que nadie hace una propuesta alternativa al retiro del 10%. Y ahí es cuando Renovación Nacional decide, mayoritariamente, una gran mayoría, votar a favor, ¿no? O sea, lo que está diciendo gente del propio conglomerado, el socio fundamental ahí de la UDI, es, ojo, porque aquí nadie propuso alternativa. O sea, el plan de protección de la clase media es la alternativa. Es la alternativa y es una excelente alternativa. Ahora, claro, salió inmediatamente que hay un trecho entre las 400 y los 500 mil pesos que quedan desprovistos. Hay un sector de gente que queda fuera. Mejorémoslo. ¿Te fijas? Mejorémoslo, veamos qué fue lo que pasa ahí, cómo podemos llegar a esa gente, a esos ciudadanos. Pero no salgamos a priori diciendo que no hay nada, porque eso no es verdad. Los 500 mil pesos van a estar en 10 días en el bolsillo de las personas, desde el momento que se aprueba la ley. El crédito blando está ahí también. Pero esa no es la agenda de la izquierda, a eso me refiero, o sea, es Mario Desbordes. ¿Puedo meterme en la ¿Carla? conversa? Sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Carla. Perfecto. Sí, súper. Oye, primero, Erika, ninguna agresividad, o sea, yo en ningún caso he sido agresiva, al contrario, lo que he dicho es lo que pienso, manteniendo bastante las pasiones de lado, porque de verdad que las pasiones sin duda en momentos como estos podrían hacernos efectivamente tener grados de agresividad, porque la situación que estamos viviendo, las mujeres, las familias, la supuesta clase media, que en la práctica somos las personas que tenemos empleo por un mes o 2 meses y cuando lo perdemos no tenemos cómo pagar el arriendo, las cuentas, nos puede llevar a sin duda poner las pasiones por delante, pero yo aquí y en este diálogo estoy poniendo por sobre todo la racionalidad y las vivencias. Tú decías algo, Erika, a propósito de que el sistema no se entiende y que hay que explicarlo para que así entonces se pueda como entender mejor la forma en que las cosas funcionan. ¿Sabes? Lo que pasa es que la gente no necesita entender el sistema porque lo vive. Y lo que se vive es que el 87,5% de los hombres pensionados recibe una pensión menor de 154 mil pesos y el 94% de las mujeres pensionadas recibe una pensión igual o menor a 154.304 pesos. Eso es lo que se vive. Y yo creo que nadie tiene la necesidad incluso de entender en términos técnicos algo que a todas luces es injusto, es invivible. Entonces,
cuando a una persona común y corriente, ya, y yo lo voy a hablar incluso así como en términos míos, individuales, yo soy una mujer que tiene 33 años, que tiene una hija, que ha trabajado desde los 18 años, es fundamentalmente boleteado, tengo muy pocos ingresos en mi cuenta, sé, porque además me informo, porque he estudiado, porque me interesa este tema, sé que el impacto en mi pensión a futuro, sacando el 10%, va a fluctuar entre 5.000 y 17.000 pesos mensuales, en una posibilidad, a propósito de mis lagunas, si es que no se cambia este sistema de pensiones a un sistema de seguridad social que me mantendría en la media, que es una media de no más de 200.000 pesos de una pensión, yo pienso más en el presente que en el futuro, lamentablemente, porque tenemos una sociedad y un sistema político, institucional, que ha estado gobernado por quienes no han querido jugárselas por tener un verdadero sistema de seguridad social. Entonces, insisto, el sistema no es necesario entenderlo, el sistema se vive y la gente sabe que las pensiones son miserables, y no lo digo yo, lo dicen los números que recién te cité, y que además el impacto futuro en nuestras pensiones, si es que nada cambia, ojo con eso, si es que nada cambia, sería entre 5.000 y 17.000 pesos mensuales. El tema es que los sectores que queremos una protección social, hemos dicho que, por ejemplo, hay que crear un fondo solidario para reponer los recursos que se van a sacar y en el mediano y corto plazo poder estar en un proceso de reposición. Hemos dicho también de que tenemos que tener, tenemos que dejar de tener un sistema de pensiones y pasar a un sistema de reparto. ¿Qué implica? Y tú mencionabas el seguro de cesantía, que de hecho es el único seguro que sigue siendo tripartito después de todo el desmantelamiento que se hizo en la década del 80 de la seguridad social en nuestro país. ¿Qué significa que sea tripartito? Que el Estado, los empresarios y los trabajadores y trabajadoras aportamos. Bueno, eso queremos para un sistema de pensiones. Quiero un sistema de pensiones en donde este promedio, en donde el promedio de las pensiones en Chile es de 259.000 pesos, pero de las Fuerzas Armadas es de 2 millones y algo, que eso cambie. Entonces, vuelvo a insistir, el sistema no es necesario entenderlo, el sistema, los chilenos y chilenas lo vivimos. Y como así se vive, entonces, bueno, obviamente que esta es una solución de corto plazo que para nosotros y para las grandes mayorías va a ser un tremendo alivio, y yo estoy muy feliz por eso, y por eso lo celebré con plena responsabilidad, siendo economista, siendo dirigente de un partido político, con plena responsabilidad. A las 10 de la noche lo celebré gustosa porque nos merecemos ese 10% y la gente se merece ese 10% porque nos han tenido en la miseria por demasiado tiempo, y esto es un granito de dignidad y un granito de alivio para las familias. Porque además, ¿sabes, Erika? Y aquí un par de cosas además que decía. Esto, por ejemplo, de la ley de protección del empleo, que tú decías que fue una excelente medida. Oye, recordemos que tuvieron que incluso salir a pedir disculpas al ministro Briones y a cambiar un articulado de esa legislación porque se estuvo ocupando por las grandes empresas. Recordemos lo emblemático que fue Cencosud en marzo y abril, ocupando para desvincularse de sus relaciones y compromisos laborales. Y fue muy poco utilizado por las pequeñas y medianas empresas, que era supuestamente para quienes estaba pensado. Entonces, ojo con decir que hubo excelentes medidas cuando en la práctica hemos tenido mes tras mes rectificaciones por parte de un gobierno que se ha ido equivocando. ¿Para qué hablar de la política de la entrega de canastas de mercadería, que no solamente ha sido ineficiente y poco focalizada, sino que además ha tenido grados de corrupción complejos, que además son muy cuestionados? Acá en la comuna de Valdivia tenemos un caso complejo, nosotros lo llevamos a Contraloría a propósito del pago de casi 6.000 pesos por la entrega de cada una de las canastas a la misma empresa que está cuestionada por su relación con la Intendencia acá en nuestra región. Entonces, han habido muy malas políticas y la gente, además, tenemos el pleno derecho a no creer y a mirar la letra chica. Cuando a mí me dicen el plan de protección a la clase media, lo primero que me pregunto, ¿qué será clase media? Porque cuando, por ejemplo, el presidente anunció la política del ingreso mínimo, en un momento dado dijo, le va a llegar al 80% de la población. Después era no, al 80% del 40%. Y después entonces cuando me dicen, y vuelvo al punto de esto, que hay que entender las cosas para poder tener una opinión, bueno, lo que pasa es que uno no entiende. Y después uno
vive en el día a día y está en la calle en el día a día y ve a familias que no tienen que darle a sus hijos que comer mañana y que tienen 48 puntos en la ficha de protección social, 60 puntos. Ni si por qué. No, es que lo que pasa es que su hijo recibió un sueldo mínimo en marzo y eso le hizo que le subiera. Entonces ahora esa persona, ¿sabes lo que tiene que hacer? Tiene que ir a cambiar su registro social de hogares y tiene que hacerlo a través de una plataforma, salir a la calle y tiene que pagar la micro, plata que no tiene ni siquiera para eventualmente comprar algo para comer a la casa. Y viene el gobierno y le dice, ¿sabes lo que pasa? Es que el problema es que ustedes no entienden y no saben hacer los trámites. Pucha, ahí es cuando sí, a mí las pasiones me toman mi guata. Y la racionalidad la pongo también sobre la mesa y digo, esto me indigna, esto me enoja y por tanto el retiro del 10% me parece una cuestión básica y qué bueno que la podamos celebrar y qué bueno que se haya gritado en las poblaciones y en los barrios de nuestra comuna como si hubiese sido un triunfo en la Copa América porque nos lo merecemos. Y la tarea siguiente es tener un sistema de protección social que no tenga estas cifras que te digo, porque el 94% de las mujeres pensionadas en Chile recibe 150.000 pesos. Y eso no es un ejemplo en ningún lugar del mundo, como no fue un ejemplo en ningún lugar del mundo la forma en que el gobierno enfrentó la crisis sanitaria, pese a que nos decían que éramos un ejemplo en el mundo. Lo bueno es que ya las redes sociales y las comunicaciones permiten de que no vivamos en esa burbuja que nos hicieron creer en los 90 que éramos los jaguares de América Latina, cuando en la práctica somos uno de los países más desiguales del mundo y con un nivel de pobreza que de verdad para las capacidades de riqueza que tenemos es inaceptable. Carla No, Arnold, y que un está con nivel de nosotros, pobreza que dirigente de Revolución lamentablemente va a ir Democrática. aumentando con todo esto que ha ocurrido y que lamentablemente después del año, porque no hay que olvidar, desde los últimos 30 años pasamos de un 50% de pobreza a un 8%. Y eso fue gracias al modelo económico que se desarrolló en forma muy eficiente durante los últimos 30 años. Y lamentablemente vamos a volver a niveles más altos de pobreza. Hoy en día tenemos niveles de cesantía muy altos y claramente lo que corresponde ahora es dedicarse a generar más empleo y hacer que la economía se reactive para que la gente se dignifique a través de su trabajo y pueda volver a llevar comida y los requerimientos y el dinero que necesita para sacar adelante a su familia. Lo que no quiero dejar pasar, Víctor, antes que toques otro punto, lo que señaló Carla respecto al tema de las cajas de mercadería. Han estado circulando una serie de noticias respecto a una posible corrupción, que claramente es una palabra bastante grande que tú puedes decir antes de que se haya realizado la investigación del caso. Es relevante señalar de que el sistema público de compras tiene una serie de requisitos y de cualidades que hace que lamentablemente uno no pueda comprar las cosas como si las estuvieras comprando en el almacén de la esquina. Por lo tanto, la caja que se entregó llegó a muchas familias de nuestra región. Yo personalmente vi cómo las familias agradecían esta caja que tenía artículos de muy buena calidad, que consideró la pertinencia de nuestra región, entregando harina en gran cantidad, que son cosas, por ejemplo, que en otras regiones no se realizan, porque acá muchas personas realizan su propio pan. Es una caja de muy buena calidad, la gente lo señaló, vimos en regiones vecinas que lamentablemente algunos productos venían en mala calidad. Eso no ocurrió en la región de Los Ríos. Y si existe alguna situación compleja, esta está siendo investigada y evaluada como corresponde. A nivel del municipio de Valdivia, la gestión que se ha hecho en la entrega de ayuda a la comunidad son más de 1.000 toneladas de ayuda social que ha llegado a todos los vecinos de Valdivia. Por tanto, yo encuentro que es muy mezquino lo que tú estás señalando de que aquí ha sido un proceso pésimo, que no ha llegado a la gente. Eso no es verdad. La gente está recibiendo apoyo continuo. Nosotros acá en Lago Ranco, como municipio de Lago Ranco, hemos tomado decisiones a nivel del Consejo Municipal de invertir y llegar a todas las familias vulnerables con una caja de alimentos, y ya vamos en la tercera entrega de cajas. Entonces, ¿hasta qué punto lo que tú dices? ¿Por qué la caja? Porque tenemos que proteger a que la gente no salga.
Y eso es tremendamente eficiente en el concepto de la pandemia. Claro, podemos entregarle el dinero, sí, pero significa que la gente tiene que salir a comprar. Ahora, también es muy relevante que desde el punto de vista regional se haya privilegiado proveedores de la región para activar la economía local. Nosotros personalmente también como municipio de Lago Ranco hacemos todos los esfuerzos para poder adquirir esos alimentos también en nuestra economía local, para generar este movimiento virtuoso de flujo económico. Entonces, es muy mezquino señalar que las cajas no ha sido una buena política y además decir que hay una corrupción cuando los procesos están en investigación y estamos esperando resultados, claramente tampoco es la palabra correcta y lo encuentro que eso es lo que está llevando a este clima que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad que a mí me preocupa enormemente. Porque hoy en día los funados podemos ser nosotros, pero mañana pueden ser ustedes. Y claramente este clima de hostilidad que se está generando no es bueno. Vimos cómo funaron una vez en el Parque Forestal a Gabriel Boric. Ay, ¿cuál es la palabra? Lo condenaste. Es con R. Repudio. Lo repudio, absolutamente. Cualquier acto de funa a cualquier persona no corresponde. Uno tiene todo el derecho de pensar distinto y no por eso tienes que ser juzgado. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como autoridades y como personas que tenemos la posibilidad de dar nuestras ideas, de no sembrar este clima de odio y este clima de hostilidad, y tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que decimos. Corrupción no hay. Si es que hay un acto que tiene que ser investigado, se está realizando. Y después saquemos las conclusiones de qué es lo que hay. Pero como te digo, la política de las cajas ha sido muy buena a nivel de intendencia. Se trabajó, se distribuyeron en todos los municipios, las cajas llegaron a las personas y fueron decisiones municipales de cada municipio. Así lo hizo Valdivia, así lo ha hecho Lago Ranco, de llegar con un aporte mayor a las familias que más lo necesitan. Y quiero destacar, a mí me impresiona 1.000 toneladas de ayuda social, es mucho, es bastante, es una excelente gestión de parte del alcalde Sabat. Lo que ha hecho también acá el municipio de Lago Ranco con el alcalde Mesa también ha sido tremendamente relevante. Hemos llegado a todas las familias que lo han necesitado. Y la gente, por Dios, que lo agradece cuando tú estás llegando arriba a la punta del cerro con una caja de alimento para una familia que lo necesita, pucha que es relevante. Entonces, hay que ser un poco más cuidadoso con las declaraciones que uno... Sí, Erika, antes, Víctor, tal vez que ¿cuánta ayuda llegó en Lago Ranco? ¿O ¿Perdón? cuánto ha llegado, digamos, a Lago Ranco de ayuda central? ¿O todo lo ha gestionado el municipio? Fueron 1.200 cajas que llegaron en su primera oportunidad y ahora va a llegar probablemente una cantidad similar en esta segunda entrega del gobierno. Perfecto, y aún en esa así oportunidad falta, ¿no? el municipio de Lago Ranco compró 1.800 cajas. Y falta, ¿o no? ¿O se está respondiendo No, nosotros hemos estado haciendo entregas mensuales, Ok. cubriendo Sí, las necesidades de los más vulnerables de la comuna. ok. ¿Carla Adman? Sí, tal vez antes Víctor, que nos invites a otro tema. Solo 2 comentarios. Erika, soy cuidadosa con las palabras, dije presunta corrupción porque obviamente eso está en proceso de investigación. Hay cosas que merecen un juicio político en este caso, y mi juicio político a propósito de la entrega de alimentos es que es una política ineficiente, que fue más cara de lo que podría haber significado la transferencia directa de los recursos. De hecho, no lo digo solo yo o los sectores de izquierda, sino que precisamente algunos alcaldes de la región metropolitana, vinculados a la derecha, implementaron posteriormente un modo de tarjeta con el dinero a través del cual se podían acceder a productos de primera necesidad en el comercio local. Yo insisto, creo que esta es una política ineficiente. El nivel de despliegue y de logística y de costos que implicó llevar alimentos a las personas que más lo necesitan fue mucho más alto que lo que se podría haber hecho con otras políticas que eran las que nosotros sugeríamos, que por ejemplo se aumentara más el ingreso directo a las familias. Por eso tengo como todo el derecho de tener un juicio político a propósito de lo que uno materialmente ve y observa en esto. Creo que es una mala política. Perdona, es que quiero hacer una mirada local de lo que tú estás planteando. Eso tal vez es entendible en Valdivia, donde tú tienes un almacén en la esquina.
Pero cuando tú estás hablando de comunas rurales, donde tenemos prácticamente el 60% de ruralidad, así que no es más, acá en la región de Los Ríos, donde la gente no tiene un almacén en la esquina, sino que tiene que irse una micro para ir a comprar y llegar a un supermercado, o tal vez moverse incluso entre comunas, con todo el riesgo sanitario que eso tiene, claramente no es la mejor opción. La mejor Entonces, mira, opción tal vez ahí era vamos a tener... la casa de alimentos. Por eso te doy esa mirada local que nosotros tenemos acá como municipio eminentemente rural. Nosotros tenemos más del 75% de ruralidad, y acá lo más eficiente es llegar con los alimentos directos a las personas. Por lo menos yo creo, Erika, que vamos entonces a tener un acuerdo, que es que efectivamente hay que cambiar el modelo centralista de políticas públicas a un modelo descentralizado. Pero cuando estamos en un país presidencialista y centralista y estamos, por tanto, discutiendo políticas que se resolvieron para todo Chile en Santiago, yo digo es una política mala. En general es una política mala e ineficiente. Entrega de recursos directos a familias mucho mejor, y es más, yo habría hecho otras cosas también, que son, por ejemplo, poner la variable de ruralidad para que entonces la inyección de recursos llegase también con mayor fuerza a los municipios que tienen que hacer despliegues directos para entregar productos a quienes no pueden acceder a ellos. Pero esta política de entrega de canastas, insisto, es una política ineficiente que no funcionó bien, que la forma y los criterios de entrega además han sido muy cuestionados. Recordemos de que los criterios de entrega se dejaron a los municipios, han estado cruzados por intereses políticos, electorales, o incluso por simples ineficiencias de no saber dónde está radicada fundamentalmente la pobreza. Y eso ha hecho de verdad que sea una mala política. Yo insisto, y a propósito de lo que además tú mencionabas, algunos datos de Valdivia, yo vuelvo a insistir, hay una presunta corrupción, se está evaluando, la Contraloría tendrá que emitir ahí cuál es su visión al respecto, pero para mí, sin tener los datos de Contraloría todavía, con dos solo datos sobre la mesa, o tres, mira. El primero: transportistas escolares independientes de nuestra comuna que han estado sin trabajo desde marzo y que lo están pasando muy mal, porque además las fichas de protección social de ellos, si es que las tienen, los ubican, o las condiciones económicas de ellos por tener un furgón los ubican dentro del 10% más rico de nuestro país, no pueden acceder a ningún tipo de beneficio. Se acercaron al municipio a pedir ayuda y decir: estamos a disposición de entregar canastas y nosotros podemos cobrar más o menos lo que se cobra en el mercado, 3.000 pesos por cada una de las entregas. No se les escuchó y no se les entregó a ellos la posibilidad de hacerlo, pese a que incluso hicieron los trámites para poder adquirir esa posibilidad a través de trato directo. Dato 1 para mí. Dato 2, que se pagan casi 6.000 pesos a algo que se podría pagar muchísimo menos. Y dato 3, que es una cuestión muy rara, se le paga a una empresa casi 24 millones de pesos para la entrega de 4.000 canastas, pero yo lo que he visto veo a los concejales, a los funcionarios municipales y a los automóviles del municipio entregando. Entonces digo, ¿quién está pagando esa benzina? La cuestión es como simple, porque además plata de todos nosotros, los valdivianos y valdivianas. ¿Quiénes están pagando las horas de esos funcionarios y funcionarias que con un tremendo esfuerzo, y yo me saco el sombrero del trabajo que obviamente los funcionarios municipales hacen? ¿Quiénes la están pagando? Los valdivianos y las valdivianas. Entonces, ¿por qué le pagamos a una empresa? ¿Qué puso esa empresa a disposición? Son dudas legítimas que tenemos. Y esas dudas no habrían estado si, por ejemplo, el gobierno hubiese tenido la decisión de hacer transferencias directas más grandes a la gente. Y esto de que es para cuidar de que no salgamos es una falsedad. Y si es que fuese así, Erika, entre las dos pidámosle entonces al gobierno, a propósito del desconfinamiento de nuestra región, que ahora entonces sí entregue la plata y no las canastas, porque ya le están diciendo a la gente que no hay problema de salir a la calle. Sí, me parece que, Erika, Carla, que ese es el tema. No es otro tema distinto, sino más bien es cómo se está gestionando no solamente la pandemia, la crisis sanitaria, sino que fundamentalmente, porque eso tiene otros parámetros también, obvio, pero también la cuestión social a nivel de las comunas, digamos, ¿no? Y esto sin ánimo de separar las comunas, porque en rigor hay un debate que va a empezar recién a aflorar, que es esto del presupuesto regional y de cómo el presupuesto regional en el propio Consejo Regional está generando también mucha sospecha respecto de dónde están los proyectos claves que muchos de ellos ya se había hablado que se iban a hacer y que no aparecen en los presupuestos propuestos. O sea, va a haber un debate ahí, digo, ¿no? Pero, de nuevo, a nivel comunal, la gestión de la situación social actual, y eso se va a prolongar por las cuestiones del desempleo,
fundamentalmente, pero también por otras, la cuestión alimentaria, qué sé yo, se está dando en la región también otra situación, y es que estamos en desconfinamiento, somos región piloto, las regiones que están en esas condiciones probablemente tengan que entrar a hacer un desconfinamiento mucho más gradual, hasta donde yo he visto en otras regiones, digamos, cómo se está dando la posibilidad de entrar en desconfinamiento. No es como acá, digamos, ¿no? Que ya se decidió, sino que va a ser paulatino incluso la decisión. Bueno, por lo mismo, me parece que en los minutos que quedan, no son muchos, pudiésemos darle una vuelta a la gestión comunal de la crisis social. No sé si eso va a generar un nuevo momento también, que obviamente se cruza con lo político, genera cuestiones en el ámbito de lo electoral que no son menores, y no solamente a nivel de candidaturas a las alcaldías, sino que también en cómo se mueven los actores sociales, digamos, ¿no? Que van a demandar mucho más también. En tiempo de elecciones hay que aprovechar y demandar mucho más de los actores políticos que tienen que comprometerse en el futuro. Y esos son recursos, son modelos de gestión, son cambios en muchos casos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Erika. Mira, yo creo que empezar a cuestionar que lo sean los propios municipios los que entreguen estas ayudas, claramente que no nos lleva a mucho avance. En este minuto son los alcaldes los que están liderando todos los procesos, acá especialmente en la región de Los Ríos, con un gran compromiso, el proceso del paso a paso, del desconfinamiento, los que han estado liderando todas las políticas sanitarias, los que han estado coordinados respecto a ir estableciendo los distintos pasos, ya sea las barreras sanitarias, los controles sanitarios, los controles preventivos, el educar a la población, el establecer ordenanza, el compromiso que han tenido con estar día a día disponibles para los ciudadanos. Yo encuentro que es una labor tremendamente destacable. Entonces, es cierto, probablemente a los que no nos toca ser alcalde, uno dice, pucha, uno podría estar ahí, pero lo están haciendo bien y están comprometidos con su gente y están llegando con la ayuda que las personas necesitan y están haciendo funcionar todo el sistema de seguridad social que tienen los municipios, el servicio social, para que la gente pueda postular a todas las ayudas que está entregando el gobierno. O sea, el despliegue territorial que están haciendo todos los alcaldes a nivel de la región es realmente destacable. Entonces, es cierto, ¿puede utilizarse políticamente? Sí, pero a ellos les tocó, pero así también como les ha tocado que tengan mayor tribuna y que puedan llegar con ayuda hacia las personas, también les ha tocado un tremendo esfuerzo el estar coordinando todas estas labores, y yo veo como tanto en Valdivia, en Lago Ranco y en otras comunas, los alcaldes están trabajando 24/7. Y eso es absolutamente destacable. O sea, el compromiso que están teniendo nuestras autoridades comunales con las comunas y con la ciudadanía de cada comuna es tremendamente destacable. Y no creo, o sea, y si se utiliza políticamente, bueno, forma parte del sistema. Ellos están haciendo la pega y la están haciendo bien. Y que se cruce con elecciones no es culpa de ellos ni de la ciudadanía, de que tengamos un proceso eleccionario maratónico de aquí un par de meses más, pero es la realidad. O sea, no es culpa de ellos y la ciudadanía tampoco es responsable de que exista ese proceso eleccionario. Ellos necesitan la ayuda, y el municipio en este minuto, liderado por los alcaldes y la alcaldesa que hay, son los que están liderando estos procesos de ayuda, y son los que tienen que hacerlo, porque son los que mejor conocen su territorio, los que mejor conocen a sus vecinos, los que saben que allá arriba en la punta del cerro vive una familia de adultos mayores que necesitan ayuda, y no solamente ayuda en alimentos, sino también ayuda del tipo en vivienda y en otra serie de cosas más, de atención de salud. Entonces, ellos son las personas correctas para llegar con esta ayuda que se está bajando desde el nivel central y a nivel también del gobierno regional. No sé si respondo un poco a lo que estabas planteando, Víctor. Sí, Erika Rojas, dirigente regional de la UDI. Sí, en la línea de poder entender también que vamos a entrar en una etapa precisamente donde esto va a cobrar un valor político especial. O sea, que ya no tiene que ver solamente con la cuestión inmediata, digamos, de la gestión de los problemas que hay,
sino que además va a tomar un cariz político. Y por lo tanto los candidatos o candidatas a todos los niveles van a tener que pronunciarse, digamos, ¿no? Van a tener que pronunciarse respecto de modelos de gestión que hasta aquí los municipios, por razones bastante comprensibles, no tenían. O sea, o sea, yo creo que hay que entrar a conversar qué es esto de cuál es el rol que cumplen las direcciones de desarrollo comunitario, por ejemplo. ¿Cuál es su nivel de complementariedad con el Ministerio de Desarrollo Social, con otras instancias, ¿no? Los sistemas de Por emergencia. ejemplo, en esas Sí. cosas, Víctor, una de las cosas positivas yo creo que ha salido de esta pandemia es cómo tú puedes llegar con más tecnología a justamente tener un registro de los datos de cada uno de los vecinos, de georreferenciarlos, de tener bases de datos mucho más tecnologizadas que te permitan llegar Sí, en claro. forma más rápida y para cualquier autoridad que requiera esa información poder disponer de ella para llegar más rápido también a todos los vecinos. Yo creo que es de las cosas que esta pandemia nos han hecho ver de que tenemos que modernizar aún Sí, por más supuesto. la gestión tanto a nivel municipal como a nivel del Estado para poder tener una llegada rápida y conocer cuál es la realidad de cada vecino. De hecho, la invitación que está haciendo el gobierno en este minuto, que todas las personas ingresen a la página Registro Social de Hogares y hagan su registro social, que ya no Claro, son fichas, claro, ahora no es la ficha de protección eso, social, sino que es el registro social, donde para que sí, exista un registro y esté tabulado cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros, porque es cierto, uno podía tener una realidad muy distinta en muchos casos y lamentablemente muchos emprendedores de nuestra región tenían una realidad muy distinta antes de octubre, se les vino abajo después de este estallido social y de violencia. Y ahora más encima con la pandemia vemos como muchas pymes de nuestra región, prácticamente el 50% de la fuerza laboral de nuestra región es comercio, turismo, hoteles, restaurantes, y estamos viendo cómo están siendo seriamente dañadas con la pandemia y con la pérdida de empleo sí. que esto está llevando. Entonces, tener este catastro y tener este registro tecnologizado, yo creo que ha sido una de las enseñanzas que ha dejado esta pandemia Sí, claro. respecto a cómo manejar la administración del No, Estado. mira, nos queda muy poco tiempo, nos queda la intervención de Carla. A eso iba un poco, ¿no? A que, por ejemplo, si tú estás haciendo que no es una reforma, sino que también estás tomando datos lo más actualizados posible de la situación social de la familia, ya, está bien. Bueno, eso tiene que determinar el ejercicio de los municipios. O sea, no puede ser que solamente quede en un registro. O sea, tiene que dialogar el sistema de información del Mideso con el nivel comunal. O sea, no podemos seguir con Exacto. municipios de hace 50 años, digamos. A eso me refiero. O sea, no hay modernización Y un de Estado los también de hace sistemas. 50 años. Probablemente, ¿no? Pero eso ya vendrá después, digamos, en la elección presidencial. Pero me refiero a Es que que lo que voy, este tema comunalmente de la va a haber que modernización del tomar Estado es posición. uno de los grandes temas pendientes. Sí, Es lo que claro, hay que hacer. por Es para supuesto. dónde va esto. Carla, Sí, a ver, la forma en que se mide la pobreza en nuestro país está obsoleta, tiene que cambiar. El registro social de hogares también tiene que mejorarse, además la forma, la modalidad a través de la cual este se actualiza. Erika ponía y argumentaba el ejemplo de que era necesario que la política fuera entrega de canastas de mercadería porque había gente que no tenía un espacio cerca para comprar. Bueno, con mayor razón el argumento de por qué además no funcionan las políticas de focalización de la entrega de recursos a propósito de que se le pide a la gente que actualice su registro con modalidades que están fuera del alcance de gran parte de la población, son cosas que hay que atender y que han sido una de las explicaciones por las cuales ha sido tan lamentable e ineficiente la forma en que han llegado las ayudas. Ahora, yo quería decir una cosita más sobre lo que tú preguntabas, Víctor, porque sin duda da para un debate tremendo a propósito de cómo nos imaginamos las administraciones comunales. Yo estoy convencida de que después del proceso constituyente además vamos a poder por fin
tener una constitución que reconozca a los municipios como gobiernos locales y que por lo tanto les entregue muchas más herramientas en un contexto de un país más descentralizado. Así que creo, y ahí tengo mis expectativas también puestas en que podamos tener gobiernos comunales mucho más empoderados, y yo ahí estoy de acuerdo sin duda de que lo que hay que hacer es traspasar más competencias, tomas de decisiones a los espacios locales, y que para eso también debe ir de la mano con procesos de participación mucho más activas para que el control ciudadano a la gestión de las autoridades locales sea mucho mayor. A mí me alegra mucho y no me cabe ninguna duda de que los alcaldes y la alcaldesa de nuestra región están trabajando 24/7. La pregunta es en qué se ocupan esas horas. Yo he sido súper explícita y se lo he pedido al alcalde de en múltiples medios, al alcalde de acá de Valdivia, que a mí me parece perfecto que esté trabajando 24/7. La pregunta es en qué. Yo creo que las autoridades, como el alcalde o como el intendente a nivel regional, no tienen que estar entregando canastas de mercadería, eso se puede delegar, de hecho han contratado empresas para hacerlo, y lo que tienen que estar es gestionando planes de protección del empleo, planes de reactivación de la inversión, gestión a propósito de la entrega de respuestas contundentes a grupos de trabajadores o de pequeños empresarios que han estado solicitando ayuda y han estado solicitando reuniones y soluciones y no las han tenido. A mí me encantaría ver a nuestra autoridad comunal acá en Valdivia liderando mesas de trabajo transversales con diálogos concretos que nos permitan responder preguntas tan básicas pero urgentes como cómo vamos a salir adelante en el periodo estival acá en Valdivia, cuáles van a ser las propuestas y las ofertas que le vamos a entregar al país y al mundo para atraer a más turistas, y eso es un diálogo y un liderazgo que se requiere, que no hay tiempo para ejercerlo si es que la mayor cantidad del tiempo se gasta en entrega de canastas de mercadería que se pueden delegar a los otros equipos municipales. Dicho eso, y perdón, Víctor, que como tal vez cambie radicalmente de tema, pero en el último minutito que me queda, Carla, no puedo dejar de mencionar que pese a que esta fue una semana de avances a nivel de las ayudas que van a llegar a las personas, con lo que estábamos hablando de las AFP, también fue una semana muy oscura y dura para las mujeres de nuestro país a propósito del juicio a Martín Pradenas por el caso de Antonia Barras y de tantas otras mujeres. Él tenía 5 acusaciones de violencia, se desestimaron 4 y él quedó con arresto domiciliario mientras se hace la investigación, cuando hemos tenido casos y en situaciones absolutamente menos graves como es la violación a una mujer, en donde las personas quedan con prisión preventiva. Y quiero con esto solamente dar un mensaje, si es que hay muchas mujeres, madres, tal vez no sé, y padres obviamente igual, pero escuchando de que se ha vuelto a instalar, como se vuelve a instalar permanentemente desde una sociedad machista y patriarcal, la idea de que la responsabilidad es de la mujer, de que por haber estado ella emborrachada, inconsciente, entonces hay responsabilidades depositadas en ella que le quitan gravedad al hecho de violencia. Yo creo que nosotras, las mujeres, hemos visto cientos de veces a hombres borrachos y jamás se nos ocurriría ir a violarlos. Lo que uno hace cuando ve a un hombre borracho es ver si está con sus amigos, si alguien lo está cuidando, buscar ayuda y ver cómo llega protegido a su casa. Eso es lo que se tiene que hacer frente a cualquier persona que haya perdido la conciencia producto del alcohol. La violación nunca es culpa de la víctima. Y eso es súper importante, y yo pido de verdad, y agradezco porque sé que en la radio también lo dicen permanentemente, pero creo que es una batalla cultural que tenemos que ganar. Nunca, en ninguna circunstancia, ni por la cantidad de alcohol, ni por el tipo de ropa que uno esté usando, se justifica una violación, y espero de verdad que, y yo lo que quiero como mamá además de una hija, que no tengamos que seguir viviendo en una sociedad en donde le enseñemos a las niñas a tener cuidado para no ser violadas, y prefiero una sociedad en donde se le enseñen a los niños y a los hombres a no violar, porque no hay condición alguna que justifique eso. Y no me podía ir sin mencionarlo, porque sin duda fue una semana igual dolorosa para nosotras y para las tantas mujeres que están pensando en denunciar y con estas situaciones lo piensan muchas más veces y llegan a dudarlo y tal vez hasta deciden no hacerlo a propósito de la desprotección que se siente. Sí, Víctor, yo me quiero sumar a lo que está planteando Carla. Claramente es impresentable, es inadmisible, uno no puede bajo ninguna circunstancia quedarse a un lado de esto que está ocurriendo con el caso de Antonia.
Lo que ha ocurrido a nivel del sistema judicial es lamentable. Concuerdo absolutamente en que bajo ninguna circunstancia la víctima es responsable de lo que está ocurriendo, y no podemos como sociedad quedarnos de brazos cruzados y permitir que estas ideas antiguas de que la mujer es responsable de la violación se mantengan. Bajo ninguna circunstancia, tanto ya sea hacia una mujer o hacia otro hombre, que también ocurre, la violación es aceptable, y eso es algo que ya tenemos que tener un repudio transversal, y espero que estos jueces que llegaron a esta decisión de dejarlo con arresto domiciliario y sacarle 4 de las penas que tenía, claramente no sigan con esta actitud y cambien su manera de ver este tipo de actos tan graves que ocurren en nuestra sociedad y que generan tanto daño a las mujeres y a las familias, y también a los hombres que también la sufren, porque no solamente, lamentablemente, ocurre solamente con las mujeres, sino que también existen estas violaciones hacia los hombres. Pero también quería hacer notar otro hecho lamentable que yo como madre me preocupa muchísimo, que es este rechazo que ocurrió a nivel del Senado de la ley del kinder obligatorio. Nosotros acá como Comuna Lago Ranco vemos con preocupación esta brecha que se produce porque los niños no tienen acceso a kinder y prekinder, y lamento profundamente, y quisiera también aprovechar este espacio de pedir que por favor hagan un análisis de este rechazo que fue exclusivamente político, porque hay que recordar que hace un tiempo atrás fue aprobado por unanimidad el kinder obligatorio, y hoy día es rechazado por razones que no tienen ningún asidero y ningún peso. Rechazado que el kinder sea obligatorio, quitándole a nuestros niños la posibilidad de disminuir estas brechas que existen, y que se sabe que es en la primera infancia, cuando efectivamente el trabajo que uno realiza tiene grandes consecuencias, y se puede acortar esta brecha de diferencia que hay especialmente en las zonas rurales y en los lugares más alejados de nuestra comuna. Así que yo lo lamento mucho, quiero también hacer notar eso, y espero que haya una mayor reflexión en nuestro Congreso y se preocupen de nuestros niños, y no rechazar todo lo que venga del gobierno, sino que preocuparse por la ciudadanía y tomar buenas decisiones en base en nuestra comunidad. Y bueno, gracias, y pedirle a la gente que se siga cuidando en la región de Los Ríos. Estamos con buenos números. Este plan paso a paso tenemos que irlo haciendo entre todos, y como les digo, el apoyo también a las familias que más lo necesitan también tiene que ir llegando, y va a ir llegando a cada una. Así que ese es como el mensaje. Y eso también es compartido. Agradecerles, es un gusto iniciar estos viernes con ustedes, además con ese nivel de aterrizaje de los temas, que es lo que nos interesa. Tenemos que dejar también el espacio para nuestros colegas que siguen en la programación, y luego nos reencontramos en la otra parte del día viernes. Un gusto, Carla Antman, Erika Rojas. Nos reencontramos. Chao. Muchas gracias, Víctor. Que estés bien, Erika, cariño. Chao, Carla. Nos vemos. Nos despedimos en República de los Ríos. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. En estos días es importante cuidarnos a nosotros y entre nosotros. Consejos de autocuidado estudiantil para proteger tu salud física y mental y que pueden ayudarte a fortalecer el control de tu vida. Cuida tu cuerpo y tu mente y conéctate con otras personas para beneficio de tu salud mental.
Cuida tu cuerpo. Presta atención a tu salud física.